Muy buen día a todos y todas. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy en el marco del Diplomado en Gerencia Pública y Mecanismos de Participación Comunitaria. Nuestro tema del día de hoy se basa en los servicios públicos y la atención al ciudadano. Para ello tenemos algunos objetivos claves o elementos claves en nuestra discusión de la sesión del día de hoy. Primero, vamos a comprender el concepto, la importancia y los principios de los servicios públicos. Como segundo elemento, vamos a explorar las buenas prácticas en la atención al ciudadano y vamos a estar reflexionando un poco sobre cómo los ciudadanos pueden participar activamente en la supervisión y mejora de estos servicios. Vamos a proseguir entonces y a tener en cuenta los siguientes elementos. Los servicios públicos son fundamentales para garantizar el bienestar y los derechos de los ciudadanos. Existe una relación directa con el desarrollo comunitario y la calidad de vida. El acceso a los servicios de calidad refleja la capacidad de gestión de las administraciones locales y la atención al ciudadano es un elemento clave para fomentar la confianza y la participación. Vamos entonces a introducirnos en todos estos elementos de manera un poco más detallada y general en todo lo que es nuestra sesión del día de hoy. Para iniciar entonces, vamos a responder a la pregunta, ¿qué son los servicios públicos? Podemos decir de una manera práctica que los servicios públicos son actividades esenciales que el Estado o los entes territoriales deben garantizar para satisfacer las necesidades colectivas. Estos servicios públicos, como su nombre lo dice, ¿sí? Valga la redundancia, son servicios públicos para todos. Deben de estar garantizados para todos. ¿Listo? Tengamos ese elemento clave, ese concepto clave. Son servicios públicos, lo cual quiere decir de que deben de ser garantizados para todos. Este será un elemento clave, el cual será eje de discusión en nuestra sesión del día de hoy. Entonces, como les comento, los servicios públicos sirven o se sirven de algunas características principales. Una de ellas, la primera, la universalidad. Como lo mencioné, deben de estar disponibles para toda la población. Segundo, continuidad. Se debe garantizar su prestación sin interrupciones. Ahora, ¿a cargo de quién o de quiénes está la responsabilidad de garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos? Pues bueno, el Estado es el principal garante, aunque también puede delegar la gestión a empresas privadas bajo regulación estricta. Debe haber una calidad en la cual se debe cumplir estándares técnicos y sociales y como ejemplo claro, como ejemplo común y universal para todos, tenemos el acceso al agua potable como un derecho humano esencial promovido por organismos internacionales. Tenemos también el derecho a la salud, a la educación, la electricidad, al transporte. Vamos a observar de manera un poco más detallada en nuestro video introductorio del día de hoy, el cual nos habla sobre qué son los servicios públicos. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy pues vamos a tratar un tema muy importante y necesario además, que es saber o definir cuáles son los servicios públicos domiciliarios en Colombia, cuál es la ley del régimen de servicios públicos domiciliarios, las entidades estatales que prestan esas funciones de vigilancia, inspección y control, y quiénes pueden prestar esos servicios públicos domiciliarios y quiénes terminamos siendo nosotros como prestadores de o como usuarios de servicios públicos en Colombia. Entonces vamos a arrancar pues definiendo qué es un servicio público domiciliario, que son aquellos bienes tangibles o intangibles y prestaciones que reciben las personas en su domicilio o lugar de trabajo para satisfacción de sus necesidades básicas de bienestar y salubridad prestados por el Estado
o por los particulares mediante redes físicas o humanas con puntos terminales en los lugares donde habitan o laboran los usuarios, bajo la regulación, control y vigilancia del mismo Estado, a cambio pues de un pago de una tarifa que está previamente establecida. Los servicios públicos domiciliarios que pues tenemos actualmente en, en nuestro país bajo la regulación de la ley 142 de 1994, que es la que establece el régimen de servicios públicos domiciliarios, tenemos como servicios públicos los siguientes: acueducto, alcantarillado, aseo, gas en las presentaciones de gas combustible, que es el mismo gas natural, o el gas licuado petróleo, más conocido como GLP, que es el que viene en las pipetas, y la electricidad. Estos son los servicios públicos domiciliarios que existen. Algunas personas o en algún momento los combinan o los confunden o agregan también los servicios de telefonía. Sin embargo, pues estos servicios de telefonía, nuestros celulares, los planes de datos, estos ya no existen. Inicialmente sí se tenían como servicio público domiciliario, pero a través de la ley 1341 de 2009 se consideran que estos servicios de telecomunicaciones no son considerados como servicios públicos domiciliarios. Entonces a ellos los van a regir por aparte, ellos tienen otro régimen independiente y básicamente son diferentes, los maneja el Ministerio de las TICs y demás, pero ellos no hacen parte de los servicios públicos domiciliarios. Entonces vamos a empezar a definir cada uno de los servicios públicos domiciliarios que acabamos de listar, pues para que se tenga conocimiento de exactamente cuál es ese servicio que prestan y qué es lo que nosotros recibimos o podríamos recibir. En efecto, pues el primer servicio público domiciliario es el de acueducto, que es también llamado como el servicio público domiciliario de agua potable, que es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y su medición. Esto está definido pues en el artículo 14.22 de la ley 142 de 1994. Hay actividades complementarias que van a este servicio público de agua potable o de acueducto, y estas actividades son las de captación de agua y su procesamiento, el tratamiento, el almacenamiento, la conducción, el transporte y la comercialización. Son actividades independientes que pues en la prestación del servicio se establecen, pero digamos que nosotros como usuarios o suscriptores al final estaríamos que recibiendo simplemente el agua, pero detrás de todo eso existen estas actividades que les acabé de mencionar y que son pues precisamente independientes y van con base a la prestación del servicio. El segundo servicio público domiciliario es el de alcantarillado, que resulta ser la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos, definido por el artículo 14.23 de la ley 142 de 1994. Son principalmente residuos líquidos, no son sólidos, porque los sólidos los vamos a ver más adelante y hacen parte de otro servicio público domiciliario. Este pues también tiene actividades complementarias como lo son el transporte, el tratamiento y la disposición final de tales residuos, los líquidos principalmente. El tercer servicio público domiciliario de aseo es el de aseo, que es el servicio de recolección municipal de residuos principalmente sólidos. Entonces en el anterior, en el acueducto, eran líquidos, en este son principalmente sólidos. Está definido en el artículo 14.24 de la ley 142 de 1994. En este pues existen actividades complementarias también, como es el tema del transporte, el tratamiento, el aprovechamiento y la disposición final de residuos sólidos. Pero adicionalmente a eso pues existe el corte de césped, poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas. Entonces para esto existe también el lavado de áreas públicas, la transferencia, el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos que salen a raíz del corte de césped,
la poda de árboles y el lavado de áreas públicas. Hay un caso particular con este servicio público. Inicialmente la ley 1440, la ley 142 de 1994 lo establecía o lo definía como servicio público domiciliario. Sin embargo, a raíz de la expedición de la ley 632 de 2000, se suprime la palabra domiciliario, ¿sí? En teoría se entendería que ya no estaría siendo domiciliario. Domiciliario quiere decir que van hasta nuestras casas, hasta el sitio de residencia o de labores, pero pues digamos que le suprimen esa palabra, pero no le quita esa calidad de servicio público domiciliario, y que sea pues o que esté definido dentro de la ley 142 y que sea supervisado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Y sin embargo es algo como para tenerlo ahí en cuenta, pero no quiere decir que como en el artículo 1424 no está la palabra domiciliario, se le quite en su totalidad la calidad de servicio público domiciliario. Existe también el servicio público domiciliario de energía eléctrica, que es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, que va incluida también su conexión y la medición. Esto pues está definido en el artículo 14.25 de la ley 142 de 1994. También pues tiene actividades complementarias como la generación, la comercialización, la transformación, la interconexión y la transmisión de este servicio público domiciliario. Y tenemos el servicio público domiciliario de gas combustible, que es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y su medición, definido pues por el artículo 14.28 de la ley 142 de 1994. También, como los anteriores, tiene actividades complementarias como es la comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal o por otros medios desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria. Entonces, esos son los servicios públicos domiciliarios que pues tenemos hasta el momento en el país o en nuestra Colombia. Pero, ¿por quién los vigila? ¿Quién les presta esas funciones de inspección, vigilancia y control? Entonces, para eso la ley la ley 142 estableció que una superintendencia sería la encargada de prestar esas funciones, y es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, más conocida como Superservicios o la SSPD, que es una persona de derecho público adscrita al Ministerio de Desarrollo, que tendrá o tiene esas funciones y la estructura que la ley determina. Así lo define el artículo 14.30 de la ley 142 de 1994, y sus funciones digamos que se resumen en prestar esa inspección, vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios. Entonces volvemos a lo mismo, esos servicios públicos que habíamos nombrado hace poco son a los que ellos tienen ese alcance de hacer esa vigilancia y control. Los telecomunicaciones no les corresponde a ellos, entonces por eso muchas veces los vamos a encontrar por ahí digamos que rechazando nuestras peticiones, haciendo claridad de que ellos no prestan ese alcance, o su alcance no va a la inspección, vigilancia y control de las telecomunicaciones, y no es que no nos quieran atender, lo que pasa es que esas funciones no les corresponden a ellos precisamente porque no corresponde a servicios públicos domiciliarios. Existe otra entidad del gobierno que es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, y existe también una Comisión de Regulación de Gas Natural o Energía Eléctrica, que es la CREG. Y estas son entidades de orden nacional, ¿sí?, que son creadas por la misma ley 142 de 1994 como unidades administrativas especiales con autonomía administrativa, técnica y
patrimonial. Entonces el objetivo es mejorar las condiciones de mercado de los servicios públicos domiciliarios y contribuir al bienestar de la población colombiana. Ellos son los que fijan las reglas que deben cumplir las empresas prestadoras de servicios públicos con el fin de digamos, de establecer las metodologías tarifarias y todo el tema de tarifas. Ellos son los encargados de hacer ese tipo de revisiones y fijar esas reglas específicas. Y existen, entonces, nos faltaba revisar quiénes son los que prestan estos servicios públicos domiciliarios. Entonces, a raíz a nivel nacional, pues vamos a ver que existen diferentes empresas que son las que nos prestan los servicios, las que nos llevan la factura, con quien nosotros firmamos nuestros contratos de condiciones uniformes. Ellos son las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Entonces, ¿cualquiera puede prestar esos servicios públicos domiciliarios? No. Son personas autorizadas por el mismo Estado, están definidas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y son personas que deben estar autorizadas, deben cumplir unas calidades y las vamos a resumir a continuación. Entonces, esas personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden ser empresas de servicios públicos, ¿sí? Pueden ser de carácter oficial, privada o mixta. También pueden ser las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas los servicios públicos domiciliarios, más conocidos como los productores marginales. Los municipios o las alcaldías, cuando asuman esa prestación del servicio público domiciliario de forma directa, ellos también lo pueden hacer. Las organizaciones autorizadas conforme la ley para prestar los servicios públicos domiciliarios en municipios menores, en zonas rurales o en áreas o zonas urbanas específicas, y las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los periodos de transición previstos pues en esa ley en el momento en que se expidió la ley 142 de 1994, y las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional. Eso también correspondía en su momento a los periodos de transición que se hicieron mediante la expedición de la ley 142 de 1994, que iba más allá más o menos a lo que tiene que ver con las empresas industriales y comerciales del Estado que en ese momento estaban funcionando y prestaban servicios públicos domiciliarios. Eso pues es lo que tiene que ver con quiénes son los que pueden prestar esos servicios públicos domiciliarios. Ahora, ¿quiénes podemos o quiénes somos nosotros como usuarios suscriptores del servicio público domiciliario? Entonces, existen unas definiciones que en el ámbito de servicios públicos se define como cualquier persona puede llegar a ser. Entonces, son tres que son el suscriptor potencial y el usuario. Entonces, nosotros podemos ser suscriptores, sí. ¿Quiénes son los suscriptores? Entonces son las personas naturales o jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios. En resumidas cuentas, ¿quién es? Es el que a nombre de quien aparece la factura, es la persona que aparece allá en la base de datos de la empresa, responsable del pago de la factura y con quien se tiene el contrato de condiciones uniformes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Entonces está el suscriptor potencial, que ¿quién es este? Es la persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Entonces es como ese intermedio entre un suscriptor y un usuario, pero entonces uno dirá, entonces ¿quién resulta ser el usuario? Y es nada más y nada menos que la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde se presta o como receptor directo del servicio, que en últimas lo están o se puede comparar con definiciones de consumidor. Entonces, esto es como un resumen así muy amplio sobre lo que es los servicios públicos domiciliarios en Colombia, y pues se estarán ampliando o detallando cada una de estas cosas para que todos conozcamos de cuál es el régimen de servicios públicos que nos rige, por qué sí, por qué no. Sí, la idea es que todos pues
nos empapemos del tema y podamos ser unos buenos usuarios o unos buenos prestadores en el caso de las empresas y todos mantengamos un excelente régimen de servicios públicos domiciliarios. Bueno, muy bien, después de haber observado de manera muy detallada este valioso e importante material multimedia sobre qué son los servicios públicos, ya podemos tener un panorama mucho más amplio sobre la sesión del día de hoy, ¿sí? Vemos de que no es solamente hablar de que la electricidad, de que el acueducto y de que el alcantarillado. El tema de los servicios públicos y la participación ciudadana y la atención al ciudadano es un tema muchísimo más amplio que implica muchísimos elementos en los cuales debemos de tener muy presentes a la hora de hacer las cosas de gerencia pública, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el impacto de los servicios públicos o la importancia de los servicios públicos en la población, en la ciudadanía? Pues bueno, los servicios públicos mejoran la salud pública mediante el acceso a agua limpia y servicios de saneamiento. Proveen energía eléctrica para impulsar la productividad y la educación. También está demostrado de que una buena prestación de servicios públicos o una adecuada prestación de estos servicios contribuye en la reducción de desigualdades, asegurando que las comunidades vulnerables tengan acceso a necesidades básicas. Un dato clave que ya recientemente se viene trabajando es de que se ha demostrado de que el acceso a los servicios básicos de servicios públicos reduce los índices de pobreza extrema en un 30%. Vamos a observar entonces el siguiente video, el cual nos habla un poco más sobre cuál es esa importancia que tienen los servicios públicos en la ciudadanía. Bueno, muy bien. Entonces, ya después de haber abordado el tema de la importancia de los servicios públicos en todos los ciudadanos, vamos a abordar un poco más y a detallar las características que tiene cada uno de los servicios públicos. Ya lo habíamos hablado, vamos ahora sí a abordarlo de manera un poco más general. Habíamos dicho de que deben de ser universales, deben de estar disponibles para toda la población sin discriminación. Es aquí donde uno se plantea entonces si los servicios públicos, yo sé que usted se preguntará, si los servicios públicos deben de estar disponibles para todos, son universales, no debe haber discriminación en la prestación de estos, entonces nos podemos cuestionar, en el caso específico de Colombia, cómo hay poblaciones que no tienen acceso adecuado a la prestación de los servicios públicos. Bueno, como pudimos observar, los servicios públicos son muy importantes y tienen una relevancia fundamental, realmente fundamental en la calidad de vida de todas las personas. Hablando de las personas que estamos en la zona urbana, ¿no? Hablando de las personas que nos hemos, de algún modo, digamos, como enrolado en todo el sistema, que por el motivo nos tocó, y en las sociedades, en las ciudades, este es un tema de gran, pero de gran importancia, y ni hablar, que ya más adelante lo vamos a abordar, de la importancia que tienen estos servicios en la parte rural. ¿Listo? Para continuar, entonces, vamos a retomar ahora sí de manera un poco más detallada cuáles son esas características que tienen los servicios públicos. Ya habíamos hablado un poco sobre la universalidad. Deben estar disponibles para toda la población sin discriminación. Es aquí en este punto donde yo sé que ustedes se cuestionan si los servicios públicos deben estar disponibles para toda la población sin ningún tipo de discriminación. ¿Por qué hay territorios
porque hay poblaciones en las cuales no se garantiza este derecho universal. Claro que sí, yo sé un poco de pronto lo que está pasando por sus cabezas. Aquí en el caso específico de Colombia, si uno se pone a pensar de manera un poco crítica y profunda, entonces uno llega a cuestionamientos como ¿qué pasa con La Guajira? ¿Qué pasa con municipios? Porque es muy fácil decir La Guajira, estamos hablando de unos terrenos desérticos, semidesérticos, con unas características particulares. Uno podría decir, bueno, digamos, un tema un poco más por cuestiones eh, de, su, de su geología. Pero entonces si venimos a territorios como Buenaventura, ahí cómo lo explicamos, al Chocó. Estas son poblaciones que están rodeadas de agua, de ríos. En muchas ocasiones no tienen acceso al agua potable y por lo general en el 95% del tiempo, siempre cuando se presta es de manera interrumpida. ¿Cómo podemos nosotros responder esa situación? ¿Cierto? Es muy difícil entonces este tipo de poblaciones o este tipo de personas, uno decirles es que la prestación de servicio público como el acueducto es un servicio que está disponible para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Entonces yo les digo eso, de pronto ustedes que están ahí atrás, algunos y algunas de ustedes vivencien esta realidad todos los días de la población, el territorio donde se encuentre. Entonces es difícil uno decir ese tipo de cosas cuando las personas en los territorios están viviendo por algún motivo. Vamos a analizar un poco más adelante cuáles pueden ser esas causas por las cuales estos territorios no tienen prestación de acueducto adecuado. Entonces, por algún motivo lo están viviendo y no ha pasado nada. Entonces, es difícil uno abordar este tema y mencionarlo de que es universal, si en los territorios se ve otra cosa. Entonces, yo siempre digo, la teoría va por un lado y la realidad va por otra. No hay prestación adecuada de acueducto en Buenaventura, en Chocó, ni digamos en La Guajira. ¿Qué es lo que sucede con estos lugares? Ahora, ¿cuántos ríos hay en Buenaventura? ¿Cuántos ríos hay en el Chocó? ¿Dónde está la prestación adecuada de este servicio básico, de este servicio fundamental? Son cuestiones que entonces vale la pena discutir. Debe haber una continuidad y ofrecerse sin interrupciones innecesarias. ¿Qué es lo que hace que la interrupción de la prestación de este servicio esencial como el agua sea interrumpido en Buenaventura, en el Chocó, que son territorios que están rodeados de ríos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está la inversión? Calidad. Son servicios que cumplen con estándares que aseguren eficiencia y seguridad. Nuevamente cuestionable. Hace poco veía un informe en el cual en 2 o 3 poblaciones de aquí de Colombia, ¿sí? Y no estoy hablando de zona rural, estoy hablando de Cundinamarca, estoy hablando de manera muy puntual de Bogotá, por la prestación inadecuada del acueducto, por manejos de tratamiento del agua para potabilizarla, se le está añadiendo cloro de más. Eso estaba causando de que muchos habitantes, y casos muy puntuales, 3 niños
estuviesen generando todo tipo de reacciones, lo cual les desencadenó en enfermedades que no tienen reversa. Debilitamiento en la dentadura y los dientes para abajo. Los huesos. Hace poco ustedes lo investigan. Ahí está el informe. Creo que algún canal de televisión sacó por allí un documental para que lo observen. ¿Listo? Pero entonces, este tipo de situaciones son complicadas y no deberían de ocurrir, pero ocurren en nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Se dice que la prestación de los servicios públicos debe de ser accesible económicamente, geográfica y socialmente. Nuevamente, entramos en cuestionamientos. ¿Qué tan accesibles son los servicios públicos? ¿Son bien asequibles? ¿Son poco asequibles? La realidad de millones de hogares colombianos. Continuemos. Los servicios públicos se clasifican en algunos puntos que vamos a ir observando, como lo son los domiciliarios, en los cuales está el acueducto, el agua, la energía eléctrica, el gas, el alcantarillado y el aseo. Hay una clasificación donde podemos poner lo que son los servicios públicos sociales. Ahí nosotros vamos a ir abordando lo que es la educación, la salud, la vivienda, la asistencia social. Tenemos otro elemento, el cual es los servicios públicos económicos, ahí es donde entran la infraestructura, el transporte público, las telecomunicaciones y servicios públicos administrativos, como la expedición de documentos, atención para algún tipo de trámites como cuáles, necesito sacar un registro civil, necesito un documento legal, etcétera, etcétera. Son servicios públicos administrativos. Y en la gestión y la prestación de los servicios públicos, vamos a abordar entonces de manera detallada cuáles son esas entidades responsables de abordar cuáles son las entidades responsables de garantizar que se preste de manera adecuada estos servicios públicos. Bueno, por un lado tenemos entidades responsables como los municipios, donde hay un enfoque local para la prestación de estos servicios básicos. Tenemos empresas públicas, privadas y mixtas, según como lo decida el mandatario de turno. ¿Sí? El mandatario de turno decide de pronto crear una alianza mixta o ceder esta prestación de servicios públicos a una empresa privada. Entonces, pues ahí habría que analizarlo hasta dónde están esas competencias o no, y pues hay los casos, ¿sí? Tenemos un modelo de prestación, el cual puede ser directo. Ahí es donde vamos a abordar un poco más lo que les acabo de mencionar. Modelo directo, en el cual es el municipio o el gobierno quien nos da el servicio. Una concesión en el cual la empresa privada gestiona bajo un contrato la prestación de estos servicios. Y las asociaciones público-privadas, en las cuales hay una colaboración para proyectos específicos en la prestación de estos servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Como ya lo hemos venido debatiendo, mencionando en esta sesión, hay algunos desafíos muy puntuales en los cuales debemos de centrarnos
al hablar en la prestación de servicios públicos. Por un lado, tenemos la cobertura insuficiente en áreas rurales. Nos vamos a remitir nuevamente a lugares como apartados como La Guajira. Vamos a imaginarnos toda la parte rural, los campesinos de bajos recursos están allá en sus hogares y no tienen la prestación de servicios públicos porque no están las garantías económicas, en infraestructura, etcétera, etcétera. Hay falta de recursos para mantenimiento e infraestructura. Hay quejas por calidad y costos elevados. Es un tema muy de moda, por lo general, en nuestra costa atlántica, donde los servicios uno observa, uno lee, llegan las facturas, pero súper elevadísimas, y por lo general, no sé ahora, pues no se responde, no hay respuesta ante esa prestación de ese servicio inadecuado, porque es inadecuado y tras de eso muy costoso. Un servicio que a veces uno dice increíble porque parece que fuera de manera inadecuada, la verdad. No, voy a repetir esta parte. Listo, voy a retomar desde donde hablo de los desafíos comunes. Listo, cortar toda la hoja. Hoy es el día de las interrupciones. Muy bien. Entonces, como le hemos venido hablando, los servicios públicos o la prestación de estos se enfrenta a una gran variedad de dificultades. Son dificultades muy puntuales, en las cuales tenemos, por un lado, la cobertura, la cual es insuficiente en áreas rurales. Nos podemos remitir nuevamente a la región de La Guajira. Podemos imaginarnos toda no, pero gran parte de nuestra zona rural, nuestro territorio rural en Colombia, que no cuenta con estos servicios básicos de manera adecuada. Porque hay falta de recursos para el mantenimiento e infraestructura. Tenemos otra dificultad en la cual hay quejas por calidad y costos elevados. Es muy común en nuestra costa atlántica. Supremamente común escuchar, leer y observar de que en la costa atlántica, tras de que hay una prestación de servicios públicos inadecuada, por no decir ineficiente, son costosísimos. A veces uno observa cómo las personas se ven con las facturas de la prestación de servicio público eléctrico con costos súper elevadísimos. Y por otro lado, uno escucha que en estos mismos territorios la prestación de servicio eléctrico es prácticamente que ineficiente. Se dice que es muy mala la prestación de este servicio y los costos son elevadísimos. Entonces es una problemática, son problemáticas que sé que no solamente tienen que estar dándose aquí en estos territorios como el Atlántico, sino que uno podría decir de que se replican en gran variedad y cantidad del territorio colombiano, ¿sí? En millones de hogares. Entonces son situaciones a las cuales requieren atención y que ponerles la lupa y poder contribuir de la forma en que de pronto ahora vamos a ir aprendiendo, vamos a escuchar para que mejoremos, porque es la única manera, es la única forma. Si queremos mejorar, si queremos que haya de verdad una prestación de servicios públicos adecuada, tenemos que, y nuevamente, abro paréntesis, tenemos que
como ven insistiendo ya en anteriores sesiones, ser más participativos, tener más sentido de pertenencia. Es la única manera, porque de lo contrario las personas siempre se van a quejar, quejar, y nada va a mejorar. Nunca nada mejora con quejarse. ¿Dónde está la acción? No solamente quejarse, hay que actuar. ¿Qué manera se actúa? Ya tenemos muchos elementos que hemos aprendido en lo corrido de todo este diplomado, en lo que vamos de este diplomado y que vamos a aprender, ¿sí? Pues entonces es importante la participación ciudadana activa. Hay una llama y una bombilla que dan calor por vez primera. Ahora mi calle está más limpia y recibo el agua en mi hogar. La conexión con allá afuera, ayer era un sueño cualquiera. Hoy cuento con los servicios para mi vida cambiar. Quérelos, cuídalos, págalos. Quérelos, cuídalos, págalos. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Muy bien. Los principios de atención al ciudadano. Hay unos principios muy puntuales, los cuales decantan en conceptos como la equidad, en la cual se debe tratar a todos los ciudadanos con igualdad y respeto. Eficiencia, en la cual se provee soluciones rápidas y efectivas. Transparencia, la cual facilita la información clara y accesible en cuanto a la prestación de lo que son los servicios públicos. La calidad, que es en la cual se cumple con estándares de servicio que satisfagan al usuario. Y todos ejemplos de esto que estamos aquí tratando son los centros de atención integrales y las plataformas digitales accesibles. Pero pues caemos nuevamente en lo que hemos venido hablando en sesiones anteriores. Importante la participación ciudadana, importante que haya cobertura y accesibilidad por parte de los ciudadanos a la tecnología, a las herramientas tecnológicas. Tenemos también algunas modalidades de atención al ciudadano. La más utilizada y la tradicional, la que la gran mayoría prefiere, son las presenciales, en las cuales nos dirigimos de manera física a una oficina de atención al público. Entonces vamos al lugar donde nos puedan atender de manera adecuada en cuanto a los servicios públicos del acueducto, la electricidad, o vamos a hacer algún trámite para sacar algún documento legal a una registraduría, etcétera, etcétera. Tenemos otro modelo de atención, el cual es el telefónico, también muy usado, en la cual tenemos unas líneas de atención al ciudadano, las cuales son gratuitas, solamente marcamos y se nos da la atención requerida. Y ahora, que ha venido tomando muchísima más fuerza y continuará, porque para allá es donde apunta todo después de la pandemia, y son los canales de atención digitales. Las páginas web oficiales, las aplicaciones móviles para trámites y quejas, las redes sociales como canal de comunicación, WhatsApp, Facebook, etcétera. Y pues aquí planteamos algunas ventajas de la parte digital, la cual es que tiene un mayor alcance a toda la población, que cualquiera desde cualquier lugar, pues si tengo la herramienta de internet, puedo acceder desde cualquier lugar, ¿sí? Entonces hay un mayor alcance en cuanto a número
de ciudadanos y usuarios que pueden ser atendidos y también puede reducir ya los tiempos, ¿no? Entonces, pues sí, también es importante, hay que resaltarlo, muy importante también aprender a manejar estas plataformas digitales que están al servicio ciudadano y que, entre otras cosas, como les he venido mencionando siempre, son plataformas por medio de las cuales se puede hacer una veeduría, porque son plataformas que sí o sí están cumpliendo a su vez una forma de transparencia, ¿sí? Donde yo me puedo informar de qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, qué es lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Participación ciudadana, como les comento, es muy importante en todo lo que es relativo a la comunidad. ¿Por qué? Porque mediante la participación ciudadana podemos supervisar la prestación de los servicios, podemos presentar nuestras quejas y sugerencias. Mediante la participación ciudadana también vamos a tener muchos mecanismos disponibles, como las veedurías ciudadanas, las audiencias públicas, las encuestas de satisfacción. Esto nos va a traer unos beneficios enormes. Beneficios en cuanto a que hay una mayor transparencia, y esa mayor transparencia y que yo sepa que me están haciendo veeduría, eso va a hacer de que yo comience a realizar gestiones para que haya una continua mejora. Vamos entonces a observar un poco más en los dos videos que vienen aquí adelantico, que les voy a presentar en un momento. Uno de ellos, el primero, nos habla sobre la regulación de los servicios públicos, y el segundo es sobre cómo hacer de manera adecuada o cómo presentar de manera adecuada un derecho de petición a las entidades o a las personas encargadas de la prestación de los servicios públicos. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a esta sesión denominada En Cuestión Legal. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante para todos los televidentes. Vamos a hablar sobre los servicios públicos domiciliarios. En primer lugar, tenemos que decir que en Colombia esta ley que regula los servicios públicos se creó en el año 1992 y fue la ley 142 del año 1992, valga la redundancia. Es necesario también que sepamos que en Colombia no todos los servicios que usted cree que son públicos domiciliarios se regulan por esa ley. Es decir, por ejemplo, los servicios de telefonía celular no son considerados servicios públicos. Los únicos que son considerados servicios públicos son los que se encuentran enumerados en la ley 142 del año 1992. ¿Por qué quiero que ustedes sepan que no todos los servicios hacen parte de esta ley? Porque si, por ejemplo, usted tiene un problema con su empresa de telefonía celular, usted no puede acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos, sino que tendrá que acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y usted se preguntará, ¿para qué tengo yo que andar acudiendo a la superintendencia? Pues claro está, porque las superintendencias son las entidades encargadas de vigilar a ciertas entidades que prestan algunos servicios. En este caso, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la encargada de controlar y vigilar a todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, como por ejemplo vigila a Electricaribe, también supervisa a la empresa ADESA, supervisa a la empresa de Aseo Limpio. A todas las empresas que presten un servicio público domiciliario son vigiladas por estas entidades, como por ejemplo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Como la telefonía celular, como dije hace unos instantes, no se encuentra allí enumerada entre los servicios que hacen parte de esta ley 142 del año 1992, ellos serán supervisados y controlados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
y las empresas de telefonía celular se tendrán también que regir por lo establecido en la ley 1480 del año 2011, que habla sobre el estatuto del consumidor. Eso es importante que lo sepamos. Por otra parte, hay que decir que cuando usted considera que le están desconociendo un derecho como usuario de servicio, de un servicio público, usted tiene inicialmente tiene tres herramientas jurídicas para defender su derecho. ¿Cuáles son estas herramientas jurídicas? La primera herramienta jurídica es, puede usted presentar un derecho de petición, solicitando que, por ejemplo, se le deje de cobrar algo que usted ya canceló. Si la empresa no responde a su favor, usted puede interponer un recurso que se denomina recurso de reposición. ¿En qué consiste el recurso de reposición? Podemos decir que es aquel recurso que se interpone con la finalidad de que la empresa que está vulnerando presuntamente su derecho revoque ese acto administrativo que lo está perjudicando a usted, que lo aclare o lo modifique. El recurso de reposición se debe interponer ante la misma empresa que le causó a usted ese cobro indebido o ese acto administrativo ilegal. Ante ellos usted le pasa un recurso de reposición y ellos, el mismo funcionario que le está realizando el cobro indebido, usted tendrá que sacar otra respuesta ratificándose o retractándose de ese cobro o de ese acto administrativo que usted lo está perjudicando. Si usted le niegan ese derecho, es decir, resuelven en contra de usted ese recurso de reposición, usted podrá interponer un recurso que se denomina recurso de apelación. El recurso de apelación se puede interponer en contra de ese acto administrativo que le está realizando usted un cobro que va en contra de sus derechos. ¿Cuál es la diferencia entre el recurso de reposición y el recurso de apelación? Sencillo, el recurso de reposición se resuelve ante el mismo funcionario y el recurso de apelación lo resuelve la Superintendencia de Servicios Públicos. Es decir, si usted considera que le están cobrando una reconexión que no tenían por qué cobrársela, usted interpone un recurso de apelación y ese recurso no lo va a resolver Electricaribe, tampoco lo va a resolver ADESA si ustedes están reclamando ante estas entidades, lo va a resolver la Superintendencia de Servicios Públicos y esa hace parte del gobierno nacional, es decir, no hace parte de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario. Usted dirá, no, pero ellos nunca le dan la razón a uno. Claro que sí. Si usted fundamenta bien su petición o su recurso de apelación, seguramente le darán la razón. En caso de que la superintendencia considere que le están desconociendo su derecho como usuario, se podrá ordenar a la empresa de servicio público que revoque, que anule ese cobro indebido y le dará la razón a usted. También es importante que sepamos algo, amigos televidentes. Si usted interpone un derecho de petición solicitando algo a la entidad de servicios públicos, por ejemplo, usted interpone un derecho de petición pidiéndoles el pajisalvo porque usted ya pagó el servicio del mes de enero. Si a los 15 días ellos no le responden esa solicitud, opera algo que se llama el silencio administrativo positivo. ¿En qué consiste el silencio administrativo positivo? Consiste en que lo que usted pidió será resuelto a su favor si no le responden a los 15 días. Eso es importante que lo sepamos. Por último, es necesario que sepamos, amigos televidentes, que si usted se encuentra reclamando porque usted está afirmando que no debe un servicio público domiciliario en determinado mes, no le podrán hacer suspensión del servicio hasta que no se resuelva de fondo ese mes que usted está discutiendo. Ojo, no quiere decir que usted ahora va a dejar de pagar 10 meses y a presentar esto y no pagar durante 10 meses, no. Si usted tiene discusión de un mes de una factura, mientras no se resuelva de fondo ese recurso, usted no tendrá por qué cancelar ese mes y no le podrán suspender el servicio. Eso lo dice la ley 142 del año 1992. Por último, si tiene algún problema y no sabe los fundamentos jurídicos para resolver
relacionado a los servicios públicos domiciliarios puede acercarse a la personería de Sincelejo y allá le ayudarán de forma gratuita. Muchas gracias, hasta la próxima. Cordial saludo para todos. Vamos a revisar en este momento cómo hacer un derecho de petición, cómo hacer y cómo presentar un derecho de petición, especialmente hacia las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios frente a la prestación, valga la redundancia, de alguno de estos servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía o gas. En primera medida se debe tener en cuenta que el derecho de petición, como su nombre lo indica, es un derecho que está consagrado y tiene una fuerza constitucional, definido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, regulado por la Ley 1755 de 2015, y para el caso de los servicios públicos domiciliarios se consagra este derecho como mecanismo de defensa del usuario en el artículo 152 de la Ley 142 de 1994. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben atender las peticiones respetuosas que todo suscriptor, usuario o suscriptor potencial realicen en ejercicio de sus derechos de acuerdo con los lineamientos constitucionales y legales vigentes en relación con los asuntos que por su naturaleza pues le competen, especialmente pues las definidas en el contrato de prestación de servicios, donde casi siempre se refieren a fallas en la prestación del servicio, en las quejas que no han sido atendidas, solicitudes administrativas específicas, ¿sí?, entre otras. Las solicitudes que se presenten ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en ejercicio de este derecho de petición deben siempre dirigirse de manera respetuosa y podrán formularse verbalmente o por escrito, o por cualquier medio que permita su conocimiento, inclusive a través de mecanismos técnicos o electrónicos, siempre que sea posible verificar la identidad del peticionario y la fecha de recibo de las mismas. Por tal motivo, pues vamos a ver los diferentes tipos de peticiones que se pueden presentar y cómo se deben realizar cada una. Las peticiones verbales. Estas peticiones se atenderán o se atienden directamente en los centros o puntos de atención de cada empresa prestadora del servicio público o inclusive a través de las líneas de atención al cliente o al usuario, ¿sí?, que se tengan definidas en la empresa. Siempre debe verificarse que se haga pues dentro de los días hábiles o que correspondan a los horarios de atención que están previamente establecidos por la empresa prestadora. De estas peticiones formuladas verbalmente se podrá disponer lo pertinente pues para dejar la constancia escrita de aquellas y obtener la firma del interesado si así lo solicita. En todo caso, pues el funcionario o trabajador de la empresa encargado debe informarle al interesado la existencia de esta prerrogativa, ¿sí?, que se puede realizar este procedimiento así de esa manera. Cuando la petición sea verbal, pues la decisión podrá tomarse y comunicarse de la misma forma al interesado, pero si el funcionario encargado de atender la petición lo estima conveniente, podrá exigir su presentación por escrito y en las direcciones de notificación pertinentes. Es importante tener en cuenta que al momento de hacer la relación de la petición verbal se mencionen dentro del discurso, se podría decir, el objeto de la petición, las razones en las que se fundamenta la petición y, si es el caso, la relación de los documentos que se adjuntan para que sirvan como soporte. Siempre se deben realizar estas peticiones verbales y de igual manera las escritas, que las vamos a ver más adelante, siempre se deben realizar de manera respetuosa, toda vez que pueden ser rechazadas si no se hacen de esta manera. Sobre todo hay que tener cuidado pues con las verbales, toda vez que cuando existe un riesgo más grande dada la alteración del peticionario, máxime cuando se trata de negligencias de la empresa y graves afectaciones al usuario. Entonces siempre es importante presentarlas de manera respetuosa para que no vayan a ser rechazadas. El otro tipo de petición es la petición escrita. Estas peticiones escritas son las cartas elaboradas y radicadas ante la autoridad o a quien se dirige,
que para el caso en particular pues son las empresas prestadoras del servicio público domiciliario. Muchas personas temen por presentarlas porque no recuerdan el artículo, la normatividad que les aplica, pero debe tenerse en cuenta que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición sin necesidad de invocar el artículo 23 de la Constitución Política o la Ley 1755 de 2015 o el artículo 152 de 1994, que son pues digamos que la normatividad aplicable para el caso, ¿sí? Estos son meros formalismos que para el derecho de petición pues no son necesarios con el fin de dar prioridad al ciudadano, suscriptor o usuario, y que muchas veces no conoce o no tiene las herramientas técnicas o profesionales para aplicar tanto formalismo. Si no es necesario digamos que dejarlos ahí enunciados, ya digamos que la ley permite que con el solo hecho de que presente como petición ya se entiende que está haciendo uso de ese derecho que están consagrados en la normatividad anteriormente mencionada. Así las cosas, los requisitos mínimos que deben tener las peticiones escritas son las siguientes. Pues primero será la designación de la autoridad a quien se dirige, entonces pues se va a colocar el nombre de la empresa que nos presta el servicio público domiciliario. Si no lo conoce o no se recuerda exactamente, en las facturas del servicio siempre debe venir la razón social. A veces o casi todas las empresas terminan por mandato legal su razón social con la letra ESP, que es Empresa de Servicios Públicos. Entonces más o menos para que se guíen, y ahí en ese momento se podrá encontrar el nombre de la empresa. Los nombres y apellidos completos del solicitante y o de su representante o el apoderado, si es el caso, indicando también el documento de identidad, la dirección, el teléfono, fax si todavía se utiliza, o el correo electrónico. Si la persona es una persona privada que debe estar inscrita en el registro mercantil, sí es obligatorio que se registre una dirección electrónica. Como tercer requisito se debe tener el objeto de la petición, ¿sí? Se debe colocar cuál es la petición que vamos a realizar, ¿sí? Para lo que le estamos escribiendo o presentando ese derecho de petición, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la solicitud de la revisión de una tubería que conduce agua a mi inmueble o a mi predio. El cuarto requisito son las razones en que se apoya. Estas razones pues pueden ser unos fundamentos de hecho o unos fundamentos de derecho. Con esto se busca pues demostrar la responsabilidad de la empresa en la atención de la petición, bien sea narrando los hechos que ocurrieron y que configuran una responsabilidad de la empresa, o bien sea nombrando la parte jurídica donde se establece que esa responsabilidad de la empresa pues atender determinado caso. ¿Sí? Por ejemplo, en una falla de la prestación del servicio podemos invocar el artículo 136 y siguientes de la ley 142 de 1994, que es donde está allí establecido cuáles son las fallas en la prestación del servicio y que incurre ese caso. Como quinto requisito está la relación de los documentos que se acompañan. ¿Sí? Podemos adjuntarle a la petición recibos, fotografías u otros documentos que apoyen esa petición. Es como para darle un soporte y una validez mucho más grande. Para este caso pues se deben relacionar y en lo posible foliarse. ¿Sí? Se nombran y se colocan cuántos folios tiene cada uno. Y en el caso de actuar bajo apoderado, el primer documento de anexo será el poder otorgado. Y el sexto requisito es la firma del peticionario cuando fuere el caso. Se firma la petición en lo posible. En los casos en que el peticionario no sabe o no puede firmar, se coloca la huella, o en su defecto se aplican las normatividades o pasos para los casos en que no se puede, como la firma a ruego, la diligencia notarial, etc. El escrito respectivo, bien sea remitido por medio físico, electrónico o vía fax, deberá radicarse pues en las oficinas o en los puntos de atención de la empresa prestadora en los horarios establecidos. A esta solicitud se le asignará un número de radicación con indicación de la fecha de su recibo, y el peticionario siempre podrá requerir información respecto al estado de su solicitud, siempre teniendo presente el número de radicado con el cual se atendió. Por eso es importante guardarlo, tenerlo presente con el fin de poder hacer una solicitud más específica y a la vez el funcionario o el trabajador de
la empresa prestadora pues se le facilite más la búsqueda y la atención directa al caso o a la solicitud que se haya presentado. Esto pues en materia del derecho de petición. Muchas gracias por atenderlo y estaremos pues haciendo más tutoriales sobre cómo se presentan todo este tipo de documentaciones frente a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en beneficio o en defensa del usuario. Muy bien, después de haber observado los videos en cuanto a elementos clave de participación ciudadana, vamos a continuar planteando algunos retos de la gestión de los servicios públicos. Y son retos que se pueden afrontar o mejorar si hay una participación activa de toda la ciudadanía. Por un lado tenemos la cobertura y llega a comunidades rurales y marginales. Ya lo hemos venido mencionando en lo corrido. El financiamiento, el cual nos supone que se debe asegurar recursos suficientes para proyectos sostenibles, y la supervisión es aquí donde volvemos a plantearnos el concepto del elemento de la transparencia, donde vamos a monitorear la calidad y el cumplimiento de las empresas concesionarias. Entonces, para afrontar esos retos, vamos a abordar lo que podemos llamar aquí las buenas prácticas en atención al ciudadano. Ahí tenemos capacitaciones constantes al personal de atención en temas de servicio al cliente y tecnología. Plataformas integrales en las cuales se centraliza la información para agilizar respuestas, y el feedback ciudadano, en el cual nos permite usar encuestas para evaluar la satisfacción y mejorar los procesos. ¿Sí? Son canales digitales, son herramientas tecnológicas las cuales nos permiten poder tener acceso a información y que nos puedan resolver también inquietudes y problemáticas que de pronto tengamos de manera puntual con la prestación de los servicios públicos en nuestros hogares. En conclusión, los servicios públicos y la atención al ciudadano son pilares fundamentales de un Estado funcional y justo. La participación activa de la comunidad es clave para mejorar continua. Y como frase, les voy a regalar por aquí: un servicio público eficiente y una atención de calidad al ciudadano son el reflejo de una sociedad equitativa y comprometida con su futuro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Espero que estén muy bien.